siempre creeré en la superioridad, en la supremacía de la Constitución sobre cualquier tratado internacional. Para mí eso está muy claro, el artículo primero, y si no, hay que clarificar para que no quede ninguna duda. Nosotros no podemos dejar en manos de la justicia extranjera la última decisión en cualquier materia de justicia en México. Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Conversaremos con el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio, a quien le damos la bienvenida. Querido Víctor, qué placer. Igualmente, querido Jorge, muchísimas gracias. Muy buen día. Resulta que la 4T está incómoda porque habría la posibilidad de que contrapesos externos pudieran frenar su reforma judicial. Sí, querido Jorge, mira, lo dijimos anteriormente, no debemos sorprendernos de aquí en adelante con lo que esta supuesta cuarta transformación pretenda hacer con el país y con sus instituciones. Insisto, y lo he dicho, y no me cansaré de reiterarlo, querido Jorge, lo que los ciudadanos mexicanos hicieron es empoderar a un gobierno frente a ellos, y esto de ninguna forma puede salir bien. Lo empezamos a ver ya con declaraciones como estas, muy desafortunadas, sobre todo porque las instancias internacionales están reconocidas en nuestra Constitución. Las instancias internacionales, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, están en el mismo nivel jerárquico que la Constitución General de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, querido Jorge, como tú bien lo has referido, ellos empiezan a vislumbrar la posibilidad de que instancias internacionales tengan la última palabra respecto a la resolución de ciertas controversias en contra del gobierno mexicano. Y como lo he dicho siempre, este es un gobierno y la próxima administración se ha manifestado en los mismos términos como un gobierno autoritario, un gobierno en el que solamente su ley es la que les acomoda, solamente su ley es la que ellos dictan y la que ellos reconocen. Por supuesto, cualquier otra que esté fuera de estos parámetros les incomodará y harán todo lo posible por eliminarla. Y en estos términos justamente se expresó el diputado Leonel Godoy, quien refirió que él no estaba de acuerdo en que las últimas resoluciones que, digamos, resuelvan conflictos sean las internacionales, que él cree que la Constitución debe ser la Constitución mexicana debe ser la única norma que se aplique y con la que se resuelvan las controversias, y que si es necesario, se modificarán los artículos que sean indispensables hacerlo para que esto sea así, es decir, reformar el artículo primero, el artículo 133 y algunos otros que se interpongan en contra de esta decisión. Así, en estos términos, querido Jorge, el gobierno será quien dicte la norma, quien la aplique y quien desde luego, resuelva los conflictos justamente en esa norma. Y si él es quien se da la norma, pues tendremos claridad perfectamente respecto de quién ganará en cualquier tipo de controversia. Este, querido Jorge, es solamente una pequeña muestra del enorme riesgo en el que hemos incurrido o en el que se ha incurrido por la mayoría cuando se le ha dado poder absoluto al gobierno frente a los ciudadanos sin que exista ningún contrapeso que nos proteja. Querido Víctor, un servidor, aunque no me extenderé en el punto, porque no es el caso, pero un servidor considera que algunos instrumentos, algunos convenios internacionales ceden soberanía.
Pero en este caso, retomo lo que tú dices, y dada la crisis coyuntural por la que pasamos, son como que el último resquicio, el último contrapeso, que es un contrapeso externo ante un gobierno autoritario. Si lo que dice Leonel Godoy cristaliza, se convierte en realidad, dado que habrá sobrerepresentación en el próximo Congreso de la Unión y que muy probablemente Alito Moreno, pues así se dice él llamar, ¿no? O sea, así le gusta que lo llamen, Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, ceda los votos necesarios del PRI en el Senado de la República a Morena a cambio de impunidad. Entonces, si se eliminan los contrapesos internacionales, estaremos encerrados como lo está el pueblo chino, como lo está el pueblo vietnamita, como lo está el pueblo cubano, como lo está el pueblo venezolano, como lo está el pueblo nicaragüense, como lo está el pueblo boliviano, y me podría extender la cárcel comunista sobre México. Sí, por supuesto, querido Jorge. Mira, hay que entender y tratar de comunicar esto que es fundamental. En nuestra Constitución, particularmente en los primeros 29 artículos, están contemplados una serie de derechos que conocemos como derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales, querido Jorge, no son otra cosa que una serie de límites, digamos, de un marco en el que debe actuar la autoridad respetando justamente a los ciudadanos. El primero de estos artículos refiere justamente que en este país, en nuestra Constitución, los derechos fundamentales, es decir, aquellos derechos humanos reconocidos por el gobierno, deberán de ser la norma suprema y la que dicte y limite las actividades del gobierno. Cuando esto se modifica junto con el artículo 133, que refiere que están en el mismo nivel jerárquico los tratados internacionales, bueno, pues eliminamos o se elimina justamente esta posibilidad de acudir a instancias internacionales para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos. Y estoy hablando de todos, personas físicas y personas jurídico-colectivas. Lo que pretende hacer el gobierno, la próxima administración, es justamente esto que tú has identificado muy bien, querido Jorge, es eliminar cualquier posibilidad de contrapeso, ya no nacional, porque nacionales no tienen contrapeso alguno, sino ahora internacionales, es decir, que ningún ciudadano mexicano, ninguna corporación o institución mexicana pueda acudir a tribunales internacionales para defender sus derechos fundamentales y poder poner límites a el gobierno mexicano. Eso, querido Jorge, nos ubicaría en una situación como la de los países que tú claramente has señalado. Querido Víctor, y en tanto, con los jueces, con los magistrados, con los ministros del Poder Judicial colocados por la Cuarta Transformación, quedaríamos totalmente a expensas de un gobierno que la palabra totalitario me parece que se queda corta, un gobierno absolutamente dictatorial, en donde por 100 pesos diarios en dádivas, bueno, en ayuda o como la gente lo desee manejar, se pierde toda posibilidad de libertad y de desarrollo digno de la persona. Lamentablemente esa parece ser nuestra realidad, querido Jorge. Y la persecución que pues ya comenzó, querido Víctor. Lo dejo nada más con puntos suspensivos, tú me comprenderás y el público también. Efectivamente. Ha sido el maestro Víctor Manuel Ornelas Carsolio, maestro en Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Gracias a la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, por haber ideado, por haber previsualizado esta serie de entrevistas con el maestro Ornelas Carsolio. Y sobre todo, gracias a usted, porque como siempre decimos,
nos ve, nos oye y participa. Para nosotros es un honor que lo haga. Hasta la próxima.